Me presento, soy el estudiante Carlos Andrés Calleja González del pregrado de la licenciatura en Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para la presente voy a realizar la etapa 3 que concierne a la teoría cognitiva, cumpliendo con los lineamientos de la materia Teorías del Aprendizaje. Esta materia está a cargo del docente John Freddy Gómez. Para la presentación vamos a tratar 3 puntos. Como primera medida vamos a hablar de la situación que se está presentando en el bajo rendimiento académico por parte de 6 estudiantes del Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco. Segundo, vamos a mirar las estrategias de aprendizaje y por último, la evaluación del aprendizaje adquirido, llevándolo a cabo con el enfoque cognitivo. La situación. En la institución técnico-industrial San Juan Bosco, los estudiantes Callejas, Betancourt, Garzón, Galeano, Bueno y Cardona, del grado 10A, presentan muy bajo rendimiento académico en la materia de español, el cual está a cargo de la profesora Luzmeri Ordóñez. Los mencionados estudiantes no sacan buenas notas en los exámenes, cuestionarios y talleres que se dejan durante la clase. Asimismo, baja comprensión en la lectura, fallas en la competencia oral y escrita. Estos riesgos han generado alerta en el Consejo Académico de la institución educativa. Seguido a esto, se realizó un diagnóstico por parte del Consejo Académico, especialmente asignándole estos estudiantes al docente etnoeducador Carlos Andrés Calleja González para que realizara un acompañamiento de refuerzo a estos jóvenes y poder sacar adelante de esta situación que están presentando. Entonces, se tomó como estrategia la teoría del aprendizaje por descubrimiento, el cual como autor es el señor David Paul Ausubel. Entonces, durante las clases de refuerzo, el docente etnoeducador procedió a practicar con los 6 estudiantes obra de teatro, enseñándoles primero la importancia de la seguridad, disciplina, concentración, atención, memoria, aptitud y actitud. Durante la práctica de ensayo, los estudiantes estaban motivados, sus mentes estaban activas y con el interés de aprender algo novedoso. Para ellos, entonces, era algo que estaban explorando y así poder mirar las potencialidades de cada uno de estos estudiantes. Entonces, se procedió a interpretar los personajes, cada uno de ellos con rasgos de personalidades diferentes, los cuales pudieron encajar para interpretar el papel. Se realizaron ensayos y estos ensayos hubo errores y se volvían a repetir con el fin de que ellos fueran tomando más confianza y frente a esta situación pudieran ir resolviendo los problemas. Seguido a esto, tomamos la estrategia cognitiva con un aprendizaje afectivo. Dentro de esta estrategia, el docente etnoeducador Carlos Andrés les informó a los estudiantes de refuerzo que iban a realizar una obra de teatro, llevando su presentación a todos los grados del Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco. Para ello fue una gran impresión, una representación en sus mentes que llevó a cabo a una motivación y esto con el concurso de todos para poder sacar adelante esta obra de teatro. Al principio tenían nervios, se observaba a través de las risas, pero estaban motivados porque iban aparte de aprender algo novedoso, iban a entender cómo se iba a desarrollar a cabo la actividad y tenían ellos las capacidades para poderlo llevar a cabo. Entonces, a medida que iban los estudiantes realizando la obra de teatro, iban fortaleciendo la comprensión de lectura, iban entendiendo poco a poco, realizaban la actividad pero sin ningún tipo de significado.
Entonces, ya tenían como ese pensamiento, esa percepción de lo que se iba a realizar. Así mismo adoptaron una nueva premisa a través de esta obra de teatro que iban a realizar, el concepto de la disciplina, la organización y el orden. Pudieron comprender de que eran unos fines para poder ellos que le permitieran poder encajar en los personajes y no realizar la actividad por llevarla a cabo. Luego continuamos con la estrategia metacognitiva, en donde se realizó una planeación con base al diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial con el enfoque cognitivo, el profesor procedió a hacerles unas preguntas de las cuales no contestaron de una manera asertiva, identificando que la atención era, no tenía una capacidad en cuanto a asimilar lo que de pronto se le estaban preguntando. Asimismo, se les pidió el foro a que cada uno se presentara, presentaba nervios, no tenía un lenguaje corporal adecuado, su lenguaje verbal era un poco lleno de como de inseguridades, pero todo esto llevó a realizar una planeación con el propósito de ayudarle a los estudiantes a controlar sus emociones, actitudes, aptitudes. Después de la socialización de la obra de teatro y con la motivación que ellos tenían, empezaron a prepararse y no solo, como se decía anteriormente, a realizar la actividad, sino a llevarlo a cabo con un pensamiento reflexivo de lo que ellos estaban realizando y por qué el papel o el personaje que ellos decidieron optar para realizarlo. Entonces ya le estaban dando una verdadera identidad a la situación y pudieron lograr comprender la importancia del esfuerzo, no llevándolo a cabo en la parte física, sino en los logros que se adquiere cuando un estudiante pierde el miedo y afronta la situación con un pensamiento lleno de conciencia. Y esto a su vez, a medida que se fue practicando, se fue recuperando la seguridad. Esto llevó a que hubiera un lenguaje comunicativo más ameno. Ya el lenguaje no tenía timbres de terremoto o de temblor, sino un lenguaje armónico. Y también la importancia del trabajo colaborativo, porque esto es una construcción del pensamiento, el cual ayuda a que otros también motiven a otras personas. Y aún así, dentro de los estudiantes, podían ellos saber qué es lo que estaba pensando el otro estudiante cuando fueran a interpretar el papel. Esto se le puede denominar como teoría mental, esa capacidad de poder comprender y de entender qué es lo que siente y piensa la persona. Bueno, aquí estábamos mirando que al inicio los jóvenes tenían una autoestima baja, teniendo en cuenta el bajo rendimiento académico y por consiguiente se fue recuperando a medida que iban descubriendo y despertando nuevas experiencias y motivaciones. Entonces esto les ayudó a ellos a profundizarse más, a investigar más y a tener un sentido de pensamiento crítico y reflexivo. Ahora vamos a mirar los resultados de la evaluación del aprendizaje. Primero se tomó como opción la obra de teatro. La evaluación del aprendizaje que obtuvieron los estudiantes fueron obtener la capacidad de comprender y entender una lectura, asimismo el interés y motivación de sacar adelante una tarea, la resolución de los conflictos. Y asimismo se llevó, después de que pasaron la obra de teatro y algunas actividades, cómo se pudo tener la verificación, pues con los resultados de los exámenes, los cuestionarios, ya los estudiantes ya eran un ejemplo para el plantel estudiantil y gracias con esta teoría de aprendizaje por descubrimiento, permitió tener un conocimiento con significado y asimismo la estrategia cognitiva, que fue una estrategia por afectivo y la parte de la estrategia metacognitiva era darle conciencia a estos jóvenes de que el futuro lo forjan ellos. Muchas gracias por la atención prestada. Me siento orgulloso de pertenecer a la universidad.